Hola a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tercer programa ya de Hora 25, el programa de política con sello femenino. Magdalena Laporte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Janina, muy buenas noches a todos. Y nos acercamos a las elecciones y la arena política se recalienta. Ayer se cerraron las alianzas y se conoció finalmente que Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria no irán juntos en las elecciones de octubre, al igual que aquí en Córdoba en las elecciones provinciales. Claro, es así. Además, ya se están conociendo las fórmulas, casi todas las fórmulas a nivel nacional y provincial. Tendremos a uno de los participantes de la contienda provincial aquí, Oscar Aguad, que es uno de los cuales no ha cerrado todavía su fórmula. Así es que veremos cómo se resuelve este enigma que hasta ahora se desconoce. Y finalmente vamos con Nadia Fernández, también legisladora provincial, referente del kirchnerismo aquí en Córdoba, así que también va a ser sumamente importante su declaración y bueno, trataremos de dialogar largo y tendido con ella también. Así es, abrimos entonces el programa con Héctor Paglia, coordinador de los equipos del doctor José Manuel de la Sota y candidato a gobernador también de Córdoba. Bueno, como ustedes podrán ver, tienen todas las vías de contactos con nosotros también para poder comunicarse con nosotras. Quédense allí, vamos a la presentación y rápidamente empezamos ya con este programa. Primer bloque de Hora 25, esta noche con nosotros el coordinador de los equipos del doctor José Manuel de la Sota. ¿Cómo le va, Héctor Paglia? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Antes de arrancar, ¿cuánto tiene que ver Héctor Paglia en esta nueva imagen que trae de la Sota renovada, con otro perfil, no tan al choque, incluso ya algo anticipó bueno, que se había arrepentido también en algunos momentos de confrontar con Luis Juez? ¿Usted es el cerebro de todo esto? No, yo creo que acá hay un trabajo de equipo, indudablemente liderado por el doctor de la Sota, donde hay un proyecto que tiene características muy precisa y en la cual él ha tenido una convocatoria muy amplia y me ha dado la responsabilidad de coordinar lo que son las propuestas en las distintas áreas de su futuro gobierno, siempre con políticas muy bien definidas por parte de nuestros candidatos. Si hay algo que resaltó, digamos, y le dio un puntapié inicial a los gobiernos de José Manuel de la Sota fue su anuncio de rebaja impositiva del 30% en el inmobiliario. ¿Esta vez hay algún tipo de anuncio en ese aspecto? Lo ha hecho el doctor de la Sota en el acto de lanzamiento en el Orfeo el viernes pasado, donde fundamentalmente se trazaron los grandes lineamientos de su propuesta de gobierno con una amplia gama de medidas a tomar y que lo avalan el hecho de, como ustedes bien dicen, el 30% de rebaja impositiva fue una medida que se anunció y que se implementó el primer día de gobierno. Decía, medidas orientadas a suplir déficits que hay y que hoy hacen a la gente, fundamentalmente en lo que hace a vivienda, en lo que hace a empleo y también con una estructuración vinculada a un eje central de su gobierno, que son esas reformas de segunda generación que se asientan sobre la educación, desde la formación, desde la preescolaridad hasta los altos niveles de transferencia tecnológica y vinculación tecnológica. Doctor Paglia, pero específicamente en reducción impositiva, ¿hay alguna medida que esté definida ya? No, lo que queda es el compromiso de seguir manteniendo la rebaja impositiva tal cual como se planteó en su momento y puntualmente ir analizando cuestiones que hacen a la carga impositiva y que pueden restarle competitividad a cualquier proyecto en Córdoba. En esto sigue vigente aquello que sostenía de la Sota en su primer mandato, de que se va a mejorar cualquier oferta
que pueda tener la inversión productiva para que pueda radicarse en Córdoba. De cualquier manera, en caso de no haber una suba de rebaja, él no habló, pero tampoco de subir. ¿Cómo se contrarrestan los índices de inflación? Bueno, ya algo avanzado, o sea, el propio gobierno y en la continuidad que se pretende, vinculando, si ustedes ven, la actualización de bases imponibles en el impuesto inmobiliario urbano, ya hubo algún tipo de actualización, no de la magnitud de la que tuvo la Municipalidad de Córdoba, pero sí en cuanto a la provincia. A partir de allí, fundamentalmente hay que seguir manteniendo los niveles de equidad y perseguir firmemente lo que pueda ser evasión o elusión impositiva, que es allí donde en un programa que permita mayor producción, mayor inversión, eso redunda en mayor recaudación impositiva. No siempre aumentar impuestos significa recaudar más. Doctor Paglia, y hablando de las finanzas provinciales, justamente la situación de la caja, ¿cómo la van a manejar hablando del déficit del sistema previsional? Mire, en esto hay que ser muy sincero. El problema de la caja de jubilaciones de Córdoba, por la magnitud que tiene y la trascendencia que tiene, no es una cuestión que la pueda arreglar un gobierno en soledad. Acá hace falta un gran consenso político, si bien han mejorado muchísimo los parámetros y las perspectivas futuras. De hecho, el análisis actuarial que ha dado a conocer el licenciado Giordano el día pasado muestra que hay una estabilización en el problema, pero el problema existe. O sea, el déficit de 1.100, 1.200 millones de pesos existe. Yo creo que en esto hay que comenzar por sentarse con madurez a conversar con la Nación para poder prorrogar el acuerdo que vence en el mes de diciembre. Creo que hace falta despolitizarlo al tema, hace falta consenso. Ya el gobernador Schiaretti hace 2 años en el discurso de apertura de sesiones de nuestra legislatura convocó sin una agenda preestablecida a que no solamente el sector político, sino el sector gremial, el sector empresarial puedan abordar este tema y encontrar soluciones sin lesionar derechos adquiridos, pero sí que le den previsibilidad a la caja. Otro tema en cuanto a finanzas también que ya puso en alerta a los empresarios del transporte fue el anuncio del boleto gratuito, ¿no? Teniendo en cuenta que en Córdoba las empresas aducen a que el costo actual del boleto urbano les da déficit, y ni hablar del boleto estudiantil que se financia, sale 0,56, creo, tiene costo. ¿Cuál es la estrategia para que no genere? La estrategia es muy simple, tal cual como lo anunció el gobernador. Este es un boleto académico que va a cubrir no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, no solo de la capital, sino también los que están diseminados a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. No tiene un costo significativo, no llega a 50 millones de pesos por año, y esto lo va a absorber el presupuesto provincial. Con subsidios. Acá lo importante es que todo aquello que signifique una erogación esté perfectamente explicitada en el presupuesto. Que ese presupuesto tenga la discusión que debe en la legislatura de todos los sectores políticos, no solo del oficialismo. Y si la oposición, frente a determinadas medidas, tiene mejores propuestas o propuestas que hagan ver que puede perfeccionarse lo que el oficialismo está elevando como alternativa, no va a haber ningún problema de tomar esas propuestas y llevarlas adelante e impulsar. Doctor Paglia, ¿qué números manejan de encuestas, sobre todo ahora, en este momento en que el kirchnerismo se ha abierto definitivamente de Unión por Córdoba, ¿no? Así, Unión por Córdoba con el kirchnerismo. Bueno, los últimos números que hemos visto lo dan en primer lugar al doctor de la Sota, que entre 8 y 9 puntos proyectando indecisos, segundos el doctor Juez y tercero el doctor Aguad. ¿Es una elección polarizada? ¿Se puede hablar de eso? Yo creo que, mire, en la Argentina a veces de acá al 7 de agosto son plazos largos, más largos que lo que son el común denominador del mundo. Yo creo que hay que seguir trabajando, no tanto mirando los números de las encuestas, sino elaborando propuestas de gobierno y discutiéndolas entre todos los que aspiran a gobernar la provincia. En ese sentido se habla, de la Sota se presenta como el candidato que aprendió, digamos, viene con nuevas propuestas, pero todavía sigue mucha gente que está ahora en el gobierno de Schiaretti, continuaría trabajando para él. Se habla de El Ettore, de Testa, de Gutiérrez. ¿Ellos van a seguir con ustedes? Bueno, es una decisión que va a tomar el doctor de la Sota. Lo que sí le puedo decir
que hoy estamos trabajando codo a codo con el ministro Letore, con el licenciado Giordano en la caja, con el ministro Testa, y la continuidad de la cual plantea el propio doctor de la Sota. Él después decidirá cuál es su equipo de colaboradores. Hoy yo lo que le puedo decir, esto en la mesa en absoluto, ni creo que corresponda en este momento. Como coordinador de los equipos, ¿cree que de alguna manera las internas o los problemas de las internas en el PJ pueden perjudicar a la fórmula de la Sota Pregno? Mire, yo la verdad que no, mi fuerte no es la política partidaria. Sí creo en que este proyecto está arraigándose, cada vez tiene más apoyo, lo vemos con los distintos sectores que tenemos contacto, y las cuestiones de las alquimias que pueda darse en los distintos sectores del peronismo, creo que en definitiva van a terminar unificándose detrás de un candidato y de una propuesta. Doctor Paglia, trayéndolo de nuevo a su campo entonces, ¿qué propuestas tienen respecto al régimen de coparticipación actual? Bueno, ahí nosotros estamos viendo que esto es un déficit que tiene Argentina de hace muchos años. Creo que hay que empezar a aunar esfuerzos e intercambiar ideas, primero a nivel regional, de la región centro, luego con el resto de los gobernadores, pero fundamentalmente ya no tener la ambición de que en un año se va a sancionar lo que no se sancionó desde el 94 hasta ahora. Creo que se puede ir a un paso intermedio, que es volver a los pactos fiscales que garanticen federalismo tributario a las provincias. Hoy las provincias como la de Córdoba ven sensiblemente afectada su capacidad de disponer de recursos cuando les son extraídos recursos fundamentalmente en lo que hace al comercio exterior, vía retenciones que después vuelven en cuentagotas o vuelven de acuerdo a la situación de armonía o no política entre la provincia y la nación. Yo creo que hay que mantener relaciones institucionales muy maduras, hay que dar un salto de calidad en esto, y en materia de coparticipación tender a lo mejor que en los próximos 2 periodos de gobierno los gobernadores puedan obtener los consensos necesarios para que sus legislaturas aprueben estos convenios, estas leyes convenios, lo cual tiene un mecanismo bastante complejo, por eso tampoco se ha llegado. Y encontrar la inteligencia de cómo sentarlos a todos los gobernadores a mesa de negociación. Ningún gobernador se va a sentar de antemano sabiendo que a pesar de las distorsiones que hoy hay, una futura ley de coparticipación los pudiera perjudicar. Eso incluye obviamente, además de una buena relación con el resto de los gobernadores, también con el gobierno nacional. No le quepa ninguna duda, no le quepa ninguna duda. Yo creo que ayer la presidenta estuvo un poco fría con Schiaretti, ¿no? En el acto ayer en Villa María, incluso algunos leían que esa efusividad que tuvo o ese agradecimiento hacia el intendente de Villa Dolores fue incluso como un palito para el intendente, para el gobernador Schiaretti. Estamos en víspera del invierno, hacía frío ayer, así que no. Y no es lo mismo el contacto personal que una teleconferencia. En un escenario donde Cristina sí, hoy se está muy sensibilizado a ver todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que tanto del gobierno nacional, o sea, la presidenta Cristina de Kirchner, si se presenta, si es reelecta, como el gobernador de la Sota, como gobernador de Córdoba, van a tener la suficiente madurez para una relación institucional que esté por encima de las cuestiones políticas y que priorice el crecimiento de todos. O sea, yo no creo que ningún gobernante esté pensando que tomando medidas unilaterales puede someter al pueblo de una provincia a situaciones que deriven de privarle los fondos que le corresponden. Paglia, ¿tienen aproximadamente cuánto será el gasto de campaña de la Sota? No, eso no lo manejo yo. ¿No manejan? No, eso hay que ver con el comité de campaña, pero se cumplirá con todos los recaudos legales y todas las normas vigentes que hacen a lo que vincula el gasto electoral y su posterior rendición de cuentas. Se habló de créditos blandos y de viviendas también, ¿no es cierto? Sí. Un plan muy amplio que no solamente tiene como eje al Banco de Córdoba, sino que tiene como eje un objetivo superior, que toda la banca que participa y recauda los ahorros de los cordobeses terminen volcándolos en Córdoba y no prestándolos en extraña jurisdicción. ¿Esa sería una solución para el hogar clase media? Bueno, primero ahí hay que definir la cuestión de que quede bien claro quiénes pertenecen a la clase media, cuáles son los niveles de ingresos, cuáles son las características
y estos 20.000 préstamos que ha anunciado de la SOTA el viernes pasado están orientados a paliar en parte este déficit y tratar también de avanzar con la Nación en cuanto a la mora que hay en enviar los fondos para este plan. Yo creo que este plan ya ha sido muy manoseado, por decirlo de alguna forma, incluso ha tenido ribetes de politización, ha demostrado que se avanza y se retrocede, se avanza un paso, se retrocede dos. Habría que hablar con la Nación y a lo mejor redefinirlo totalmente y conjuntamente con estas medidas que se han anunciado poder llegar a la solución definitiva a esa familia y que sea definitiva. Si no existe la voluntad, como en otras cuestiones que habría que compartirla con la Nación, pero que si no se llega a un acuerdo para tener los fondos en tiempo y forma, de encararlos Córdoba directamente. Bueno, Paglia, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros vamos al corte. En el segundo bloque nos espera la legisladora provincial Nadia Fernández, con quien estaremos charlando, así que no se muevan de ahí.